Buenos días a todos. Nuestra semana en la Junta arrancó con iniciativas para conocer la situación del yihadismo en la región, tras la detención en Avilés de un marroquí por enaltecimiento del terrorismo yihadista. Ya sabéis que desde Vox llevamos muchos años reclamando una solución y advirtiendo que el islamismo radical es una gran amenaza para Occidente. En la Comisión de Hacienda le preguntamos al consejero por el antiguo Hospital Universitario de Asturias y le solicitamos que, si no va a derribarlo, que mantenga esa zona segura y salubre. También en comisión aprovechamos para recordarle al señor consejero comunista, el señor Zapico, que se debe a todos los asturianos, no solo a sus afines, y cuando haya debates de conflictos de hace más de 90 años, que mantenga una postura institucional. Y siguiendo con las comisiones, esta vez con la de Ciencia, le dijimos al consejero que el poder adquisitivo de los asturianos cae en 5 años 6 veces más que la media nacional, y esto es inaceptable. Le dijimos que nos dé medidas concretas para la reducción de esa merma en los salarios de todos los asturianos. También llamamos la atención al Gobierno sobre otra de sus incoherencias, que es la falta de un seguro de responsabilidad civil en Cogersa, y también en los colegios, porque hace más de 18 meses que no tienen un seguro de responsabilidad civil. Otra locura más de este Gobierno asturiano. Pues ya veis, otra semana más trabajando por Asturias y por los intereses de los asturianos y dando la batalla contra esta locura social comunista que nos gobierna.